Hola y bienvenido a este podcast. Mi nombre es Carlos Josué Guevara y tengo el privilegio de servir como pastor y líder de Somos Iglesia. Realmente mi deseo a través de este espacio es que podamos estudiar la palabra de Dios y juntos continuemos creciendo con Dios. Y estamos en medio de una serie y más bien terminando una serie hablando sobre el hecho que nuestros días están contados. Yo no sé tú, pero hay momentos en los cuales no sentimos cómo el tiempo se nos pasa volando, ¿no? Y lo decimos constantemente. Bueno, yo no sé a dónde se fue mi día, no sé este último mes, este año, el tiempo se nos pasa volando. Y sabes, realmente el salmista escribe en Salmos 90, 12, algo que Moisés hizo, una oración a Dios en base al hecho que nuestra vida es breve en esta tierra, al hecho que nuestros días están contados. Y este versículo dice: enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Yo creo que ese es el mejor deseo, esa es la mejor oración que podemos hacer a nuestro Dios. Él conoce cuál es el fin de nuestros días y poder pedirle que nos ayude a poder vivir con propósito, a darnos cuenta que la vida es frágil, que la vida es corta, que tenemos cierta capacidad, que tenemos un límite. Muchos a veces tienen tiempo de sobra y cuando algo te sobra lo tendemos a desperdiciarlo, ¿no? Y a veces aún así es con nuestro tiempo. Cuando tenemos tiempo de sobra, quizás no lo usamos en cosas de provecho, pero por el contrario pasa también lo opuesto, que tenemos tanto por hacer que no tenemos el tiempo suficiente, no nos alcanza el tiempo, tenemos una capacidad máxima. Y lo dijimos también en unas semanas atrás, que lamentablemente todos tenemos anhelos, deseos, metas, tenemos prioridades en la vida y decimos por lo general que esto importa, que esa área importa, que nuestra familia importa, pero lamentablemente debido a todo lo que ocupa nuestro tiempo durante el día, eso que decimos es prioridad resulta siendo lo último en nuestro día, al punto que terminamos siendo negligentes y no le damos el tiempo que realmente deseamos, aún siendo una prioridad en nuestra vida, porque tenemos una capacidad. Entonces dijimos que la clave para que nos alcance el tiempo para todo lo que tenemos que hacer no es hacer más, sino saber las prioridades de las cosas en nuestra vida. El hecho de realmente poderle dar énfasis y darle prioridad a las cosas que son importantes. Y como hijos de Dios, nosotros seguramente afirmamos que nuestra relación con Dios es importante y debemos de realmente darle a Él esa prioridad. Que empecemos nuestro día, que empecemos realmente dándole a Él el tiempo para buscar en su palabra, para ir a Él en oración, para que podamos cada cierto periodo de tiempo y cada ciertos días poder unirnos con otro grupo de hermanos y adorar el nombre de Dios juntos y realmente darle prioridad a eso en nuestra vida que decimos es significativo, y así poder crecer en nuestra relación con Dios. Y al hacer eso nos damos cuenta que Dios nos permite y nos da tiempo para todo lo demás, pero tenemos que estar conscientes que tenemos días contados. Y la semana pasada hablamos que por lo mismo debemos de aprovechar bien nuestro tiempo y hablamos un poco de Efesios 5 y quiero leerte ese pasaje nuevamente solo como un recordatorio del versículo 15 al 17. Dice: así que no tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Realmente es un énfasis, es un llamado al hecho que podamos aprovechar bien nuestro tiempo, que vivamos con propósito, que entendamos el plan de Dios en nuestra vida y así poder realmente vivir una vida con propósito. Y sabes, cuando hablamos del hecho que nuestra vida es corta y que debemos de aprovechar nuestro tiempo al máximo, hay algo que quiero compartirte el día de hoy y es lo que vamos a usar para terminar esta serie de estudios hablando del tema que nuestros días son cortos, que podamos vivir con propósito, de alguna manera que podamos aprovechar bien nuestro tiempo y que podamos enfocarnos realmente en las cosas que son importantes, pero no solo eso, enfocarnos en las áreas que Dios nos ha equipado, que nos ha dado habilidades, nos ha dado realmente es la oportunidad de servir y de usar ciertos dones y habilidades y sacar el mayor provecho de ello, porque naturalmente todos queremos mejorar, todos queremos tener realmente éxito en lo que hacemos, pero lamentablemente a veces nos damos cuenta que resultamos haciendo cosas que podríamos decir no tendríamos que estar haciendo, que quizás nos entretienen
y obstruyen o hacen un obstáculo para darle el tiempo a las cosas que realmente debemos de enfocarnos, a nuestras habilidades. Y realmente estoy hablando no solamente de un área laboral, ¿no? Pero que podamos realmente ser intencionales en darle tiempo a lo que realmente y enfocarnos en eso que Dios nos ha dado la capacidad de hacer. Por ejemplo, quizás en tu trabajo o como líder muchas veces piensas que por ser líder o por ser jefe tienes que ser bueno para todo o tienes que hacerlo todo. Y muchas veces hemos oído el hecho de que aún en esas áreas débiles, esas áreas que no son fuertes como líder, como jefe, que aprendamos a convertirlas en habilidades. Y sabes, realmente el problema de eso es que nuestras debilidades siempre van a ser debilidades comparadas a las habilidades que nosotros podamos desarrollar, ¿no? Y que realmente creo que nuestro enfoque debe de ser en esas áreas que realmente somos habilidosos y poder enfocarnos en eso, esas tareas que solamente nosotros realmente podemos hacer. Y yo creo que esa va a ser la mejor forma de aprovechar el tiempo y poder hacer realmente un buen uso de lo que Dios desea en nuestras vidas. Tus habilidades plenamente desarrolladas son de mucho más beneficio que tus debilidades levemente mejoradas. Por más que nos esforcemos en quizás mejorar en un área que sabemos no es nuestra pasión, que sabemos no es nuestro fuerte, que sabemos no es nuestra habilidad, yo creo que muchas veces perdemos tiempo tratando de hacer esas cosas o mejorar esas cosas en vez de enfocarnos en cosas que realmente somos buenos, somos capaces, y al hacerlo quizás estamos robando la oportunidad a otras personas. El poder delegar a otras personas, el poder dar oportunidad a otras personas que tienen realmente esas habilidades, a que realmente puedan servir y desarrollarla como Dios desea que lo hagamos. ¿Sabes? Hay un mito o este es un error pensar que como líder, como jefe, como ejecutivo, como líder ministerial, como pastor, que debemos de ser buenos en todo o que debemos de hacer todo. Realmente yo creo que eso es imposible. No hay nadie que sea capaz, excepto Cristo Jesús, ¿no? Que pueda ser realmente bueno en todo, porque todos tenemos debilidades, todos tenemos áreas que no somos buenos, todos tenemos áreas que de alguna manera entendemos el tratar de hacerlas. Yo creo que a veces afectamos más en vez de realmente dar la oportunidad a que se haga un buen trabajo porque otros lo hacen, y de alguna manera poder nosotros entonces aprovechar mejor nuestro tiempo, porque estamos hablando del tiempo, ¿no? Eso que nosotros invertimos tiempo, y este concepto el día de hoy de alguna manera enfocarnos en menos o hacer menos para lograr más es algo que aún lo podemos ver en la Biblia, que Dios nos habla acerca de eso en la historia de Moisés. Y vamos a estar estudiando en el libro de Éxodo, capítulo 18, y ahí está una historia de cómo realmente, sabemos que esto es Dios, ¿no?, obrando en la vida de Moisés, para poder realmente no solo sacar el mejor provecho de su tiempo, pero realmente enfocarse en las áreas que Él es bueno, en el llamado de Dios y lo que Dios lo había llamado a hacer. Y en esta parte de la Biblia, en Éxodo 18, vemos la historia nuevamente de Moisés. Moisés se había presentado ante el faraón porque Dios le había enviado ante el faraón para poder sacar al pueblo de Israel de la esclavitud, y son libres, y fueron más de 1 millón de personas las que salieron. Ponte a pensar, no es nada más 100 personas, ¿no? O sea, es un grupo grande, una población grande en la que salió, y habían sido esclavos por 400 años, no tenían realmente ningún tipo de sistema político, no tenían ningún tipo de educación, ellos estaban trabajando como esclavos, no había una manera de sobresalir, de poder tener educación. Moisés vino a ser ese gobernante en sus vidas, pero no había sido un líder que ellos habían elegido o que habían hecho votos para escoger a un líder. Simplemente fue Dios lo llamó, lo posicionó en esa posición, y simplemente estaba obedeciendo lo que Dios lo había llamado a hacer. Entonces pasan 4 meses después de que salen de Egipto, que logran salir, que son libres, ¿no? Y entonces llegan finalmente al monte Sinaí, donde Dios le iba a dar a Moisés no solamente estos 10 mandamientos, pero una serie más. Y en Levíticos podemos ver mucho más, que hay mucho más de 10 mandamientos. Esos 10 eran los más importantes, esa base, pero
al hecho que ellos, recuerda, no tenían ningún tipo de sistema de gobierno o político, entonces necesitaban realmente tener bastantes leyes para poder cumplir y hacer las cosas correctamente. Entonces llega al punto entonces en Éxodo 18 y vamos a estar viendo entonces cómo Moisés, obedeciendo el llamado de Dios a liderar a este pueblo, resulta haciendo una tarea, resulta haciendo ciertas cosas en ese proceso que de alguna manera no era necesariamente lo que debía enfocarse, y quizás el día de hoy puede Dios estar hablando un poco a tu vida en esta área. Así que quiero que vayamos al libro de Éxodo, capítulo 18, versículo 7, y aquí entonces está el suegro de Jetro que llega con su familia a visitar a Moisés donde Moisés estaba. Entonces dice en el versículo 7 que Moisés salió a recibir a su suegro, se inclinó ante él y le dio un beso. Luego de preguntarse el uno al otro cómo les iba, entraron en la carpa de Moisés. Entonces vemos que aquí llegó Jetro con su familia, con la esposa de Moisés, a visitar a Moisés donde ellos estaban, y Moisés lo invita a entrar a su campaña, ¿no? a su carpa, y empiezan a hablar. Lo más seguro empiezan a ponerse al día de cómo ha estado la situación aquí en el pueblo, cómo ha estado la situación con la familia. Y bueno, al otro día entonces Jetro va a trabajar con Moisés, y yo no sé a cuántos nos agradaría esa idea, ¿no? El pensar, bueno, mi suegro viene a visita y ahora quiere ir al trabajo conmigo, ¿no? Puede ser algo bueno o puede ser algo quizá no tan bueno, no sé, depende. Pero veamos qué sucede en la historia en el versículo 13 al 14. Dice: al día siguiente Moisés se sentó para oír los pleitos que los israelitas tenían unos con otros, y el pueblo esperó a ser atendido delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Y cuando el suegro de Moisés vio todo lo que él hacía por el pueblo, le preguntó: ¿qué logras en realidad sentado aquí? ¿Por qué te esfuerzas en hacer todo el trabajo tú solo, mientras que el pueblo está de pie a tu alrededor desde la mañana hasta la tarde? En otras palabras, le está diciendo Moisés, realmente, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Piensas que realmente eso es lo que debes estar haciendo? O sea, el pueblo está esperando desde la mañana hasta la tarde, ¿no? Y Moisés de alguna parte pensó pues que él estaba haciendo lo que debía de hacer, porque habían problemas entre el pueblo y tenía que resolverse esos problemas, y pues naturalmente él como el líder pensó, pues eso es lo que yo tendría que estar haciendo, eso es lo que debo enfocarme en hacer. Y por otro lado, Jetro, su suegro, de una manera externa está dividiendo y le está diciendo: es que eso no es lo que tú deberías de estar enfocado en hacer. Vemos que había una diferencia de opinión, no que necesariamente uno estuviera equivocado, porque habían cosas por hacer. Obviamente tenía que hacerse esa tarea, no es que estaba simplemente perdiendo el tiempo, había que hacerlo, pero quizás no era el enfoque de lo que él tendría que estar haciendo. Así que continuemos en el versículo 15 en adelante. Entonces Moisés contestó: porque el pueblo acude a mí en busca de resoluciones de parte de Dios. Cuando les surge un desacuerdo, ellos acuden a mí, y yo soy quien resuelve los casos entre los que están en conflicto. Mantengo al pueblo informado de los decretos de Dios y les transmito sus instrucciones. Entonces vemos que aquí Moisés le está explicando realmente lo que él está haciendo, no les está explicando la ley, les está explicando el problema que tienen, esto es lo que Dios dice al respecto. Entonces vemos que él les está pues simplemente gobernando, está siendo ese juez, está enseñándoles lo que Dios está diciendo. El versículo 17 entonces dice: no está bien lo que haces, exclamó el suegro de Moisés. Ahora, esto es algo importante que debemos notar, que él no le está diciendo que no estaba haciendo un buen trabajo, porque posiblemente, y lo más seguro es que sí estaba haciendo un excelente trabajo, pero lo que él estaba diciendo no era necesariamente que no estaba haciendo un buen trabajo, sino que lo que él estaba haciendo no estaba bien. En otras palabras, que no era lo mejor en lo cual él debería estar invirtiendo su tiempo, que no era el área en la cual él debería de estarse enfocando. Realmente el suegro quería ayudarle, quería de alguna manera ser de ayuda o de apoyo a Moisés. Continuemos con la historia en el versículo 18. Dice: así acabarás agotado y también se agotará el pueblo. Esta tarea es una carga demasiado pesada para solo una persona. Entonces, realmente nos damos cuenta que lo quería ayudar y le está diciendo, reconociendo que el trabajo que estaba haciendo era un buen trabajo, pero que no era lo que podía hacer, lo debía hacer, y mucho menos hacerlo solo él, ¿no? Se iba a volver loco
iba a volver a todos locos porque tenían que esperar, imagínate, desde la mañana hasta la noche. Y yo creo que hoy en día diríamos o podríamos decir esto sobre Moisés, el hecho que él quizás aceptó un rol o está haciendo cosas que lo estaban distrayendo realmente de su responsabilidad número uno, de la responsabilidad o el enfoque que Dios lo había llamado a él hacer, no ese llamado específico de poder realmente ser el intercesor entre Dios y el pueblo. Y ante la necesidad de tener que estar solucionando problemas y explicando la ley, quizás se estaba desenfocando, se estaba distrayendo de eso que era su mayor responsabilidad. Y el día de hoy quisiera hacerte esa misma pregunta. ¿Qué te está distrayendo? ¿Qué te está distrayendo? ¿Qué está haciendo perder tu enfoque en cosas que quizás estás haciendo pero que no deberías de estar haciendo, y quizás poder dar oportunidad a que otros la puedan hacer y poder tú enfocarte en las cosas o en esa área que realmente Dios desea y te ha llamado a enfocarte, que nadie más de alguna manera puede hacer o que nadie más debe de hacer excepto tú, ¿no? ¿Qué es eso que nos está distrayendo y que debemos de estar de alguna manera enfocados en otra área importante en nuestra vida? Y si estás al frente de algún personal, si estás al frente de un departamento, de una empresa, de un negocio, no necesariamente significa que tenemos que hacerlo todo, o significa que somos o que eres la persona más inteligente, ¿no? Yo creo que ese también es otro error, y aún dentro de la iglesia también surge ese problema, ¿no? A veces pensamos que como líderes, como pastores, quizás somos los más inteligentes y somos los llamados a hacer todas las cosas, pero realmente ese no es el caso. Realmente nosotros y tú, si estás oyendo esta enseñanza como líder, sabemos que no somos capaces de hacerlo todo. Realmente a veces sí, nos toca hacer tareas, nos toca hacer cosas que no necesariamente quizás son nuestra habilidad, que no necesariamente somos los mejores en hacer, y lo hacemos porque pues no hay nadie más, porque quizás está empezando, porque no hay nadie que ha dicho estoy dispuesto a hacerlo, o tampoco ha habido alguien que tenga la capacidad para hacerlo, y ante la necesidad nos pues asumimos esas tareas. Y así como Moisés, quizás aceptamos un rol que nos distrae, o ciertas acciones que nos distraen de nuestra responsabilidad número uno, de esas cosas que realmente nosotros deberíamos de enfocarnos, que somos más efectivos y que nadie más puede hacer excepto nosotros, ¿no? Y quizás a veces has oído comentarios, ya sea de tu persona, si ese es tu caso, o de otras personas que dicen, bueno, es que debería de enfocarse en crecer quizás su negocio en vez de estar enfocado en cómo hacer o empacar ciertas cosas, ¿no? O sea, hablando un poquito más detallado de ciertos procesos que ese negocio o esa área implica. Dicen, en vez de estar enfocado en eso, debería de estar haciendo otra cosa que pueda hacer crecer el negocio, ¿no? Y yo creo que esa es una de las mejores representaciones, un ejemplo. Lo mismo le estaba pasando a Moisés, que no necesariamente son cosas malas, que no necesariamente estén haciendo no un buen trabajo, simplemente no son las áreas o son las cosas que deberían de realmente enfocarse, sino poder dar oportunidad a otras personas a ayudar y hacer un trabajo colectivo, cada uno con sus habilidades, y así poder ser más eficaces, poder aprovechar mejor el tiempo, recordando que nuestra vida es corta, nuestros días son contados, y vivir una vida realmente de acuerdo al propósito que Dios tiene en nuestra vida. Entonces vemos que aquí el suegro le va a aconsejar a Moisés. Fíjate en el versículo 18, en el versículo 19, dice: ahora escúchame y déjame darte un consejo, y que Dios esté contigo. Bueno, vamos a tomar una pequeña pausa antes de continuar. Ahí en otras palabras vemos entonces que aquí Jetro le dice: ojalá seas lo suficientemente inteligente para oírme, que puedas realmente oírme a lo que yo te voy a decir, que estoy hablándote con sinceridad y deseo ayudarte. Y por otra parte, quizá Moisés está pensando, bueno, he impresionado a mi suegro, todo lo que yo he tenido que hacer, ¿no? En este día, toda la cantidad de decisiones que he tenido que liderar y resolver, y problemas que han surgido, o sea, quizás de su parte sintiéndose muy bien, ¿no? Respecto a eso. Así que continuemos. Dice el consejo, dice, que Dios esté contigo. Tú debes seguir siendo el representante del pueblo ante Dios y presentándole los conflictos. En otras aquí, él está recordando realmente cuál era el llamado que Dios había hecho en su vida. Le estaba recordando cuál era realmente esa área que él debía enfocarse, que solo él podía hacer.
Y por otra parte le está diciendo entonces no seas tonto, no te desenfoques, no, ¿qué es lo que realmente estás haciendo? Debes de enfocarte en ser ese intermediario entre Dios y el pueblo. Entonces vemos que de alguna manera le está recordando a Moisés que él estaba de alguna manera cambiando su enfoque, cambiando esa responsabilidad espiritual que Dios lo había llamado a hacer, y se estaba poniendo una carga como juez o como un gobernante que simplemente se limitaba a tener que resolver casos, ¿no? Y vemos que se había desenfocado. Y más adelante nosotros también sabemos de que cuando surgían problemas entre Dios y el pueblo de Israel, realmente el único que podía abogar era Moisés. Ese realmente era el llamado de Dios en la vida de Moisés. Era el área que él debía de enfocarse, pero si estaba entretenido con todo el montón de problemas que tomaban todo su espacio, tomaban todo su día, que terminaba agotado, entonces realmente no iba a poder hacer esa labor, no iba a poder enfocarse en esa área que era lo que Dios quería para él. Continuemos entonces en el versículo 20. Dice: enséñales los decretos de Dios, transmíteles sus instrucciones, muéstrales cómo comportarse en la vida. Nuevamente recordándole cuál era esa tarea, cuál era ese enfoque en la cual él debía de enfocarse. Versículo 21. Dice: sin embargo, elige de entre todo el pueblo a algunos hombres con capacidad y honestidad, temerosos de Dios y que odien el soborno. Dice: nómbralos jefes de grupos de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. En otras palabras, le está dando un plan, ¿no? Le está quizás sugiriendo cómo puede ayudarse a poder delegar esa responsabilidad, esa carga que él traía de cosas que tenía que hacer para poder enfocarse realmente en lo que él debía de hacer. Y quizás Moisés por una parte está pensando, pero ¿cuándo voy a tener tiempo para hacer eso? Para elegir a esos grupos, para dividirlos de esa parte, ¿no? Entonces yo creo que tenía que sacar el tiempo, y ese es otro llamado en mi vida, especialmente en este momento que quizás yo siento Dios me ha recordado a través de esta historia, ¿no? El poder dar el tiempo para poder realmente ver qué personas Dios ha puesto a tu alrededor, que tienen esa capacidad, que tienen realmente habilidades que en algún momento pueden ser de ayuda, y que podemos juntos entonces trabajar y poder lograr mucho más para la honra y gloria de Dios, y poder enfocarnos realmente en esas áreas y ese llamado que Dios ha hecho en nuestra vida. Quiero que recordemos esto, que nosotros tenemos que entonces aprovechar al máximo nuestro tiempo desarrollando nuestras habilidades, haciendo eso que solo nosotros podemos de hacer y que estamos llamados a hacer. Creo que el resto de cosas que en algún momento surjan debido a tu responsabilidad, surjan debido a la posición que Dios te ha llamado, tenemos que aprender realmente a delegar y dejar que otros lo puedan hacer, ¿no? Y yo creo que esa es la mejor manera de poder entonces vivir efectivamente, poder aprovechar mayormente nuestro tiempo. Debemos de recordar que no debemos de enfocarnos entonces en un rol o en esas acciones que nos van a distraer de esa responsabilidad número uno que Dios nos ha llamado. Y eso pasa aún dentro de una iglesia, dentro de un ministerio, eso sucede. Yo creo que hay áreas que yo sé, en algún momento yo desarrollo, que yo hago, tareas que quizás he hecho por un periodo de tiempo, pero que no son necesariamente esas cosas que debería de enfocarme, darle tanto tiempo. Pero yo sé que, como lo mencioné al principio, quizás al principio es porque, bueno, no hay alguien más que lo haga, quizás no alguien esté dispuesto a hacerlo. Pero cuando eso sucede, y cuando este consejo que el Jetro le dio a Moisés de buscarlo, pues toca buscar realmente esas personas que puedan tener esa capacidad y ese deseo para poder hacerlo, y así enfocarnos realmente en esas áreas y ese llamado que Dios nos ha hecho específicamente a cada uno de nosotros. Continuemos con la historia en el versículo 22. Entonces aquí Jetro va a terminar este consejo y le dice: ellos tendrán que estar siempre disponibles para resolver los conflictos sencillos que surgen entre el pueblo, pero los casos más graves te los traerán a ti. Deja que los jefes juzguen los asuntos de menor importancia. Ellos te ayudarán a llevar la carga para que la tarea te resulte más fácil. Si sigues este consejo y si Dios así te lo ordena, serás capaz de soportar las presiones y la gente regresará a su casa en paz. Entonces vemos que aquí realmente su deseo era ayudarle, le dio un buen consejo para que no se fuera a sobrecargar, y no necesariamente se trata de
cuánto tenemos que hacer, sino qué exactamente es lo que debemos hacer. Porque muchas veces malinterpretamos, ¿no? Que la efectividad va a ser mientras más hacemos. Pero el día de hoy estamos hablando lo contrario, que menos es más. Y menos me refiero no necesariamente a hacer haraganes y no hacer nada, pero me refiero a realmente enfocarnos en las cosas que realmente solo nosotros tenemos esa habilidad, que Dios nos ha dado esa responsabilidad, y poder buscar y delegar a otras personas que tienen esas capacidades y realmente poder darle la oportunidad a que puedan hacer esa labor, como lo estaba sugiriendo aquí el suegro de Moisés en su vida. Y yo creo que hay cosas en nuestra vida que nosotros hacemos que sabemos no son nuestras áreas fuertes y nos van a debilitar, nos van a cansar, pero hay otras áreas que te da energía hacerlo, ¿no? Que en el momento que estás funcionando, que estás ejerciendo esa labor, realmente no te cansa, no te agota, porque es eso lo que Dios te ha llamado a hacer. Y lo impactante de esta historia es en el versículo 24. Dice: Moisés escuchó el consejo de su suegro y siguió sus recomendaciones. Yo creo que eso es algo que todos podemos aprender, ¿no? El que podamos tomar realmente un consejo y no sentirnos acusados, no sentirnos, especialmente viniendo de quizá de un suegro, ¿no? Quizás él hubiera podido decirle a Jetro: bueno, Jetro, recuérdame a qué es que tú te dedicas. Eres pastor de ovejas, ¿no? ¿De cuántos empleados tienes? ¿Cuántas personas estás administrando? Y por otra parte, quizás le pudo haber recordado: yo tengo 1 millón de personas que estoy como jefe, soy el líder de ellos. Entonces, ¿qué me tienes que tú venir a decir a mí de cómo tengo que hacer las cosas? Qué bueno que él no tomó esa actitud, y espero que Dios hoy en este recordatorio no tomemos esa actitud, pero que podamos realmente con humildad reconocer quizás si estamos haciendo cosas que de alguna manera quizás nos están interrumpiendo, de alguna manera nos están no interrumpiendo, pero quizás nos están haciendo perder el enfoque de lo que Dios nos ha llamado a hacer, de esa área que solo tú tienes la capacidad para hacer, que tienes ese llamado para desarrollar, y así poder dar oportunidad a que otras personas puedan hacerlo en tu vida. Así que cuando estemos hablando, y al terminar esta serie hoy, hablando de que nuestros días están contados, que debemos aprovechar más nuestro tiempo, que podamos realmente enfocarnos en eso que Dios nos ha llamado a hacer para poder lograr mucho más en nuestra vida. Yo espero que realmente puedas recordar lo que este salmo dice: enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Gracias nuevamente por habernos acompañado en un episodio más de este podcast. Si no lo has hecho aún, suscríbete y compártelo con alguien más que pueda ser también de bendición para ellos, y así cada semana continuemos estudiando la palabra de Dios y que continuemos creciendo juntos con Dios. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.